Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te acordarás en todo el camino de dónde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habéis de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni tu pie nunca se ha hinchado en estos 40 años. Amén. Amantísimo Rey de Gloria, Padre Celestial, mira mi Cristo amado, Señor, en esta hora, Señor, su palabra, Señor, ha sido leída, Dios mío, más falta la exhortación, mi Cristo de la Gloria. Yo solo clamo que sea usted hablándole a su iglesia, mi Cristo de la Gloria, a nuestras vidas, Señor, Padre amado, por medio de su Espíritu Santo, mi Padre Celestial bendito. Atamos al hombre fuerte en esta hora, Padre amado, todo espíritu contrario a tu presencia, mi Cristo de la Gloria. Glorifícate en tu pueblo, glorifícate en tu iglesia, glorifícate sobre tus hijos, mi Padre Celestial de la Gloria. Aleluya, Padre, háblanos, Señor, aleluya, por medio de su palabra que es viva y eficaz. Aleluya, Padre, como decía su palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Aleluya, Padre, porque es tu palabra sustento para nuestras vidas, es alimento para nuestra alma. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza. Ayúdanos a hacer tu voluntad cada día. Dale fuerza a quien que ha venido cansado, oprimido, angustiado. Mi Cristo de la Gloria, sin fuerza, Señor, Padre amado. Aleluya, Padre. Ayúdanos a entender lo que usted quiere hablar. Aleluya, Padre amado. Y ayúdanos a poner tu palabra por obra. Que seamos hijos obedientes, que seamos hijos, Padre, que pongan su palabra, aleluya, sus mandamientos por obra en nuestras vidas. Ahora, ¿qué más pedirle, Señor? Que usted se glorifique en esta hora con su Espíritu Santo y su presencia. Levántanos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿no es cierto?, que lo sacaría, aleluya, de esa tierra de esclavitud, de esa tierra de sufrimiento, de dolor, y llevaría al pueblo de Israel a una tierra de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Moisés se vio a sí mismo, aleluya, cómo Dios podía usarlo para tan gran labor en su vida, pero Dios lo tenía una misión, poder ser el libertador del pueblo de Israel, mis hermanos, en la tierra de Egipto, aleluya. Dios es un Dios que cumple sus palabras, Dios es un Dios que cumple sus palabras, sus propósitos. Él, aleluya, había dicho una palabra y Él la cumpliría, mis hermanos, aleluya. Y cuando supo el faraón, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel estaba escapando, aleluya, dice que tomó 600 carros y capitanes y comenzó a seguir a Israel, aleluya. Y cuando Israel supo esto, aleluya, tuvo miedo y comenzó a clamar y a renegar contra Dios. Mas Jehová no quiso llevar al pueblo de Israel por otro camino. Él tenía poder de abrir el mar rojo, mis hermanos. Para Él no había nada imposible. Para este Dios tan grande y poderoso, porque ese Dios, aleluya, de Moisés es el mismo Dios que nosotros alabamos y bendecimos. Ese Dios que abrió el mar rojo, y Dios tenía poder para poder abrir el mar rojo, aleluya, para el pueblo de Israel. Dios
tiene poder, aleluya, de poder ayudarte en tu problema, en tu aflicción, de abrir camino en medio del mar, aleluya, en medio de tu desierto, aleluya, porque para Él no es nada imposible, aleluya. Y cuando el pueblo de Israel vio, mis hermanos, los egipcios tuvieron miedo y comenzaron a renegar contra Moisés y a quejarse contra Dios, mis hermanos, aleluya. Pero Dios no lo quiso llevar por otro camino, para que vieran su propósito, para que vieran su poder, para que vieran su mano de poder obrando en el pueblo de Israel, que para Él no había nada imposible. Es ahí donde Jehová les dice, aleluya, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche, aleluya, Santo Rey de la Gloria, porque para Dios no hay nada imposible, aleluya. Tú alza tu vara y extiende tus manos sobre las aguas y divide el mar y que pase el pueblo de Israel en seco, aleluya, porque a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, a un Dios que no hay nada imposible, un Dios que tiene poder en medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Más, mis hermanos, cada vez que el pueblo de Israel se encontraba en una prueba, pasando por la dificultad, ellos empezaban a renegar contra Jehová. Ellos querían volver atrás a la opresión, al dolor, a la angustia, mis hermanos. Ellos echaban de menos, como les decía el mensaje de mi hermanita Maggie, me acuerdo, ¿no es cierto? Echaban de menos la comida de Israel, ¿no es cierto? Porque ellos, aleluya, echaban de menos, mis hermanos, todo lo que Egipto les daba, mis hermanos, Santo Rey de la Gloria. Pero para Dios no hay nada imposible, mis hermanos, aleluya. Y Dios, aleluya, quería sacarlo de ese lugar de tormento para el pueblo de Israel, aleluya, y llevarlos a una tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, mis hermanos, porque para Dios no hay nada imposible. Muchas veces Dios prueba, aleluya, nuestra fe, prueba nuestra fidelidad en el proceso, mis hermanos, para ver hasta dónde nosotros vamos a confiar en Dios, mis hermanos, aleluya. Pero Dios, en medio de ese proceso, Él te va a dar la victoria, aleluya, porque para Él no hay nada imposible, mis hermanos, aleluya. Así como estuvo con el pueblo de Israel, estará contigo. Así como estuvo con el pueblo de Israel, aún, mis hermanos, aleluya, en medio de ese desierto no los abandonó, no los dejó solo. Él estará contigo en medio de tu aflicción, en medio de tu desierto, ayudándote, bendiciéndote. Así como estuvo con Israel, que no lo dejó ni lo desamparó, estará contigo en tu prueba, en tu lucha, en tu aflicción, mis hermanos, porque le clamamos a un Dios grande, que para Él no es nada imposible. Aleluya, Santo Rey de la Gloria, mis hermanos. Y Dios quiere glorificarse en su pueblo, en su iglesia. Dios nos hace muchas veces pasar por el desierto. Aleluya. Dios nos prueba, nos hace pasar por el desierto en nuestras vidas, mis hermanos. Aleluya. Pero después de la prueba viene la bendición. Aleluya. Porque para Dios no hay nada imposible, mis hermanos. Aleluya. Dios conoce tu necesidad, el anhelo de tu corazón. Aún antes de nosotros pedirle, Él sabe lo que nosotros vamos a pedir, mis hermanos. Aún antes de nosotros doblar nuestras rodillas, Él sabe lo que nosotros vamos a pedir, aleluya. Y Dios estuvo con Israel aún, mis hermanos. Hizo que sus aguas amargas se endulzaran. Estuvo en columna de nubes de día y columna de fuego de noche. Les dio maná en medio del desierto, mis hermanos. Hizo que sus pies no se hincharan, que su ropa no se envejecieran. Estuvo obrando, aleluya, a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, mis hermanos. Dios conoce esa necesidad, aleluya, pero para Dios no hay nada imposible. Él quiere suplir tu necesidad, el anhelo de tu corazón, mis hermanos, aleluya. Él quiere sacarte de ese desierto que estás pasando, porque muchas veces pasamos por procesos, por desiertos, mis hermanos, aleluya, espantosos, dolorosos, mis hermanos, llenos de angustia, de sufrimiento, mis hermanos.
Pero Dios quiere sacarte de ese desierto, enjuagar tus lágrimas y decirte, sigue adelante, aleluya, porque largo camino te resta. Él te dice hoy, sigue adelante, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Él quiere ayudarte, así como estuvo con el pueblo de Israel, ayudándolo, aleluya. En ese desierto estará Jehová Dios contigo, mis hermanos, no te dejará. Él no fue infiel, aleluya. Él no los dejó, Él no los abandonó, mis hermanos. Él no los dejó solo, mis hermanos, en ningún momento. Y así como estuvo con el pueblo de Israel, Jehová Dios estará con tu vida, estará contigo, mis hermanos. Aleluya. Santo Rey de la Gloria. Él tiene poder, aleluya, de abrir ese mar rojo, esa dificultad para tu vida, porque para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Aleluya. Pero muchas veces los desiertos vienen a nuestra vida para que nosotros aprendamos a confiar en Dios, mis hermanos, para que sepamos que no estamos solos, que hay uno que está contigo abriendo camino en medio, aleluya, de lo que tú no veas. Dios está obrando en tu vida, porque Dios es un Dios que se mueve aún en el silencio, se mueve en su pueblo, en su iglesia, mis hermanos. Él, cuando Él está en silencio, Él está obrando, Él está trabajando a tu favor, mis hermanos. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, a pesar de que el pueblo de Israel, mis hermanos, se guiaba por su propio corazón aún, mis hermanos, muchas veces renegaba contra Jehová, pero Dios no los abandonó, no los dejó solos, mis hermanos. Más aún cuando Moisés subió al monte de Sinaí, mis hermanos, para hablar con el Señor, el pueblo de Israel se desesperó y empezó a hacer un becerro de oro, mis hermanos, y comenzó a adorarlo. Este pecado fue tan grande, mis hermanos, para el pueblo de Israel, que provocó la ira de Jehová. Desde entonces, mis hermanos, aleluya, Jehová quería, aleluya, destruir al pueblo y hacer una nueva nación. Pero Jehová, aleluya, le dio la oportunidad, tuvo misericordia, porque Moisés tuvo que clamar, interceder por el pueblo de Israel, aleluya, pedir misericordia para el pueblo de Israel, mis hermanos. Y Dios le dijo, aleluya, los enviaré, aleluya, a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y enviaré mi ángel que vaya delante de vosotros, mis hermanos, y que les muestre el camino y que los guíe, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Mas Moisés le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, aleluya, muéstrame el camino para conocerte y que encuentre gracia a tus ojos, porque este pueblo es pueblo tuyo. Tú has dicho, aleluya, que voy a sacar a este pueblo, mas no he dicho quién va conmigo. Mas Jehová le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso, te dará la victoria, porque es la presencia del Señor, aleluya, la que te va a ayudar, la que te va a bendecir, mis hermanos. Y Él está aquí con su Espíritu Santo. Él dijo, me voy, pero no los dejaré huérfanos, porque dejaré el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, aleluya. Y es la presencia del Señor la que te va a ayudar, mis hermanos. Dios quiere bendecir tu vida, tu hogar, quiere levantarte, darte fuerzas para que puedas seguir adelante. Él quiere glorificarse sobre su pueblo, Él quiere sanarte. Para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Muchas veces vemos, aleluya, nuestra barca azotada por las fuertes olas, mis hermanos, pero confía en Dios, aleluya, que Él es el capitán de tu barca, mis hermanos, aleluya. Muchas veces no entiendes por qué tanto llanto, tanto sufrimiento, tanto dolor, mis hermanos, pero después del tormento viene, aleluya, la bendición. Después de la prueba, aleluya, viene, ¿no es cierto?, la bendición. Después de la tormenta sale el sol, aleluya. Y Dios quiere glorificarse sobre tu vida, Dios quiere glorificarse sobre su pueblo, Dios quiere glorificarse sobre su iglesia, sobre sus hijos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, porque para Él no hay nada imposible. Él dice, clama al justo y Dios los oye y lo libra de todas sus angustias, aleluya. Santo Rey de la Gloria.
A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Que Dios nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te negará. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llamas arderá en tus vidas. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, mis hermanos. Dios quería llevar al pueblo de Israel a una promesa, mis hermanos, a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel, mis hermanos. Y los probó, mis hermanos. Y les dijo, no olviden, aleluya, de donde Jehová te ha traído estos 40 años. No te olviden de dónde te ha sacado, de dónde te sacó Jehová tu Dios, de dónde te trajo todos estos años, aleluya. Muchas veces para afligirte, para probarte, para ver lo que había en tu corazón, mis hermanos, aleluya. No te olvides de la esclavitud, aleluya, porque Dios nos sacó de donde no éramos nada, de donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hubo uno que escuchó nuestra oración, hubo uno, aleluya, que escuchó nuestra súplica, hubo uno que escuchó, aleluya, nuestro clamor, aleluya, Santo Rey de Gloria. Y dice la palabra, aleluya, en Deuteronomio 26, 8, mis hermanos, 26, 8, aleluya, que Jehová sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, con brazos extendidos, con gran espanto, aleluya, milagros y señales, aleluya. Y esa mano aún está extendida, esos brazos aún están extendidos. Él está extendiendo su mano de amor, su mano de misericordia sobre sus hijos, sobre su pueblo. Él, aleluya, es el que sana al enfermo, el que levanta al caído, el que multiplica la fuerza de aquel que está cansado. Él sigue obrando prodigios, señales y maravillas, aleluya. Él se sigue moviendo en un corazón contrito, en un corazón humillado, en un corazón que le clame, mis hermanos, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Él sabe cómo estamos delante de su presencia, Él sabe cómo está tu corazón, cómo está tu vida, aleluya. Para Él no hay nada imposible, aleluya. Santo Rey de la Gloria, Él dice, clama al justo y Dios los oye y los libra de todas sus angustias. A ese Dios nosotros alabamos. Cercano está Jehová a todos los quebrantados de corazón, aleluya. No está lejos, aleluya. Él está cerca de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, y quiere ayudarte, bendecirte, restaurar tu vida, tu alma, tu corazón, mis hermanos, aleluya, porque Él sabe esas lágrimas, Él sabe ese proceso que muchas veces ha sido amargo, aleluya, muchas veces sin fuerza, muchas veces sin ánimo, aleluya, pero ahí estamos caminando, mis hermanos, peleando la buena batalla de la fe, como dijo Pablo, aleluya. Santo Rey de la Gloria, a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, a un Dios grande, a un Dios que está con nosotros, que no te dejará, que no te desamparará hasta que acabes toda la obra que un día empezó en tu vida, porque Él empezó una obra en ti y Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, a ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, aleluya. Y Dios está con nosotros hoy en forma de Espíritu Santo. Él nos ha ido, mis hermanos. Él sigue obrando milagros, prodigios y maravillas. Muchas veces llevó al pueblo de Israel para probarlo, para ver lo que había en sus corazones, como muchas veces nos prueba a nosotros, Jehová nuestro Dios, aleluya. Nos lleva por las pruebas, nos lleva, aleluya, a pasarnos por el fuego, para probar lo que hay en nuestro corazón. Para eso Dios, aleluya, pasó, aleluya, procesó al pueblo de Israel en el desierto 40 años para probarlo, mis hermanos, para ver lo que había en su corazón, para saber si habían de servir a su Dios, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Y dice en Oseas, aleluya, que, aleluya, te llevé por un desierto para que te vuelvas a enamorar, Santo Rey de la Gloria.
Porque Dios muchas veces nos tiene que pasar por el desierto, por el proceso, para que nosotros volvamos al primer amor, para que nosotros volvamos a buscar su presencia. Nos tiene que pasar por el fuego muchas veces, humillarnos muchas veces, mis hermanos, aleluya, para que volvamos a buscar la presencia del Señor, porque muchas veces perdemos el primer amor, perdemos el interés por servir al Señor, perdemos el interés de estar en la casa del Señor, perdemos el interés de buscar su rostro, su presencia, mis hermanos, aleluya, Santo Rey de la Gloria, pero aún Dios es fiel, como estuvo con el pueblo de Israel, estará con nosotros, mis hermanos, aún hizo, aleluya, que tuvieran agua en el desierto, aún le mandó ese maná, los afligió y le hizo tener hambre, y les dio esa comida que ni ellos ni sus padres conocían, mis hermanos. Aún, mis hermanos, ellos clamaban, mis hermanos. Muchos no querían comer maná, pero les envió codornices, mis hermanos, les dio carnes en medio del desierto, mis hermanos. Dios, aleluya, en el desierto muchas veces te prueba tu vida, prueba tu corazón, quiere saber qué es lo que hay dentro de tu vida, por eso te pasa por el desierto, aleluya, para que vuelvas a Jehová tu Dios, aleluya, para que medites cómo estamos caminando, para que meditemos cómo estamos sirviéndole al Señor. Él conoce nuestro caminar, el anhelo de nuestro corazón, para Él no es nada oculto, mis hermanos, aleluya, Santo Rey de la Gloria, aleluya, aleluya, pero Dios siempre estuvo con Israel, no lo dejó solo, mis hermanos, Santo Rey de la Gloria, podemos alabarle porque Dios es fiel y para siempre son sus misericordias, aleluya, Santo Rey de la Gloria, aún estuvo con Israel, estará con nosotros, mis hermanos, no te dejará, no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, porque Él empezó una obra en ti y Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, aleluya. Dios siempre estuvo con Israel, aleluya. Él lo pasó por el desierto para saber qué es lo que había en sus corazones, si habían o no de servir a Dios, si iban a ser fieles o no a Dios. Y muchas veces Dios nos pasa por el desierto, mis hermanos, también nos prueba nuestro corazón, nos prueba, aleluya, si vamos a alabarle, si vamos a buscarle en la prueba, en la angustia, en la bendición, mis hermanos, porque qué fácil es alabar al Señor cuando todo está bien, pero qué difícil es alabarle cuando tenemos problemas, cuando tenemos lucha, cuando tenemos dificultades, levantar nuestras manos, mis hermanos, orar, mis hermanos, buscar su rostro, buscar su presencia, mis hermanos, aleluya, Santo Rey de la Gloria, aleluya, Dios, aleluya, quiere bendecir tus vidas, aleluya, llevarse esa carga, bendecirte, aleluya, bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, porque para Él no hay nada imposible, mis hermanos. Él quiere hacer esas obras de milagro que tanto tú estás esperando, mis hermanos, aleluya. Él quiere bendecir tu vida, tu hogar, tu familia, porque le clamamos a un Dios vivo, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, mis hermanos, aleluya. Él no te dará más carga de la que puedas llevar, aleluya. Así como estuvo con Israel, estará contigo, no te dejará, no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, aleluya. A este Dios nosotros alabamos y bendecimos, por eso debemos seguir adelante, mis hermanos, en este camino de salvación, debemos seguir adelante, mis hermanos, aleluya, porque Dios quiere que lo alabemos en todo tiempo, en todo momento. Levantemos nuestras manos, mis hermanos, aleluya, como, aleluya, dice la palabra que Job dijo, ¿acaso, aleluya, no solo recibiremos el bien y no el mal, aleluya, de Jehová nos da?
Cuando su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo, ¿acaso si recibimos de Jehová el bien, cómo no vamos a recibir el mal que nos ha dado? Y Job, que había perdido todo, mis hermanos, que aún, aleluya, una sarna maligna, aleluya, le invadía su cuerpo. Aleluya, pero él solamente se postró en cenizas, rasgó sus vestidos, aleluya, rasturó su cabeza y adoró al Señor y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque qué difícil es alabar al Señor en la prueba, en la angustia, en la dificultad, pero bienaventurados los que alaban al Señor en la prueba. Bienaventurados los que siguen alabando, los que siguen buscando su rostro, su presencia. Bienaventurados, aleluya, los que levantan las manos, aunque no entiendas, sigues adorando, sigue glorificando, sigue buscando el rostro del Señor, mis hermanos, aunque muchas veces no entienda, pero sigue buscando su rostro, su presencia, mis hermanos, aleluya. A Santo Rey de la Gloria. Y Dios llevó al pueblo de Israel, aleluya, para el desierto, y lo hizo pasar por un desierto espantoso, mis hermanos, lleno de serpientes, de escorpiones, de sufrimiento, mis hermanos, como muchas veces nos hace pasar el Señor, aleluya, por ese desierto tan difícil, mis hermanos, lleno de angustia, de sufrimiento, dolor, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria nos hace pasar, mis hermanos, por allí, porque es necesario, porque desde allí Dios te va a fortalecer. Él no te va a dar más carga de la que puedas llevar, mis hermanos. Él te va a ayudar, Él te va a sustentar. Él dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Muchas veces pasamos por este desierto espantoso, doloroso. Yo no sé cuánto tiempo llevas, aleluya, en ese proceso, pero el pueblo de Israel pasó 40 años esperando, aleluya, poder entrar a la tierra prometida, poder entrar a la tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Yo no sé cuánto tiempo llevas tú, aleluya, esperando tu milagro, esperando tu respuesta, esperando que Dios se glorifique en esa enfermedad, aleluya, Santo Rey de la Gloria. Pero el pueblo de Israel pasó 40 años esperando en el desierto, y Dios, mis hermanos, aleluya, estuvo con Israel, así como Dios estuvo con Israel, estará contigo, no te dejará, no te desamparará, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, aún, mis hermanos, te afligió y te hizo tener hambre y les dio de comer maná, comida que ni ellos ni sus padres conocían, mis hermanos, porque muchos cuando están en el desierto quieren volver atrás, mis hermanos, se cansan del camino, se fatigan, muchos pueblos vuelven atrás, retroceden, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, cuando, mis hermanos, aleluya, debemos, aleluya, glorificar al Señor aún en la prueba, aún en la dificultad, mis hermanos, porque el pueblo de Israel aún renegaba contra Dios cuando estaba en el desierto y les dijo, ¿para qué me has traído aquí? Para morir en el desierto, aleluya. ¿Para qué nos has traído acaso, aleluya? Para morir en el desierto, Santo Rey de la Gloria. Pero Dios tenía un propósito, mis hermanos, aleluya. Dios no hará que mueras en el proceso, Dios no hará que mueras en este desierto, Dios no hará, aleluya, que mueras en esa dificultad, mis hermanos. Esos procesos no son para que mueras, aleluya, sino para que veas la gloria de Dios, el poder de Dios, las maravillas de Dios, aleluya. Muchas veces debemos pasar por los procesos, debemos pasar por el fuego, debemos pasar, aleluya, por los desiertos, debemos pasar, aleluya, pero Dios no te dará más carga de la que puedas llevar, mis hermanos. Él dice, echad vuestra ansiedad sobre mí, porque Él tiene cuidado de nosotros, aleluya. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, mis hermanos, aleluya. Un Dios que no te va a dejar, que no te va
va a desamparar. ¿Cuántas veces hemos pensado en renunciar, en volver atrás de este camino de salvación? Y hasta ahora las misericordias del Señor nos han sostenido. No es porque seamos buenos ni seamos fuertes, mis hermanos, sino porque la misericordia, porque la fidelidad de Dios, aleluya, te ha sostenido, te ha traído hasta aquí, mis hermanos, te ha tenido aquí de pie, mis hermanos, aleluya, porque cuántas veces hemos pensado en renunciar, en dejar todo, en volver atrás, mis hermanos, nos hemos sentido cansados del camino, angustiados, sin fuerza para poder seguir adelante, aleluya. Muchas veces muchos te ven de pie, pero no saben el sufrimiento, el dolor, la angustia que has pasado, mis hermanos. No saben, aleluya, las lágrimas que has llorado, que muchas veces estás cansado, tribulado, enfermo, sin ánimo, sin fuerza, sirviendo al Señor y aún, aleluya, Dios te dice, aleluya, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, aleluya. Aún Pablo tenía un aguijón y Dios le dijo, Pablo le dijo, quítame este aguijón, pero Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, aleluya. Santo Rey de la Gloria, bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sabemos que hay uno que te está haciendo la guerra, hay uno que te quiere derribar, hay uno, aleluya, que está, mis hermanos, que no se duerme, que no se cansa. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, mis hermanos, aleluya. Pero Dios es el que pelea por ti, así como Dios peleaba por Israel, Dios pelea por ti. Dios le dijo a Israel, aleluya, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de Gloria, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y Dios nos dice hoy, debemos de seguir adelante en este camino de salvación. Debemos seguir adelante, porque aquel que retrocede no agradará a mi alma, dice el Señor, aleluya. Santo Rey de la Gloria. Muchas veces nos sentimos cansados del camino, fatigados, mis hermanos, aleluya, sin ganas de poder seguir adelante. Pero hay una palabra que nos mantiene, mis hermanos, aleluya, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado, mis hermanos. Hay una promesa para tu vida, hay una promesa para tu hogar, para tu familia, para tus hijos, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, a un Dios grande, a un Dios que está con nosotros, mis hermanos, un Dios que no te dejará, así como estuvo con Israel, aleluya. Aún, aleluya, aunque Israel muchas veces renegaba contra Jehová, mis hermanos, no debemos renegar, aleluya, aún en la prueba, aún en la dificultad. Santo Rey de Gloria, porque muchas veces nos sentimos cansados, sin ánimo hasta de orar, nos cuesta buscar su rostro, nos cuesta buscar su presencia, mis hermanos, nos cuesta leer la palabra, nos cuesta congregarnos, nos cuesta buscar las cosas espirituales, las cosas que a Dios le agrada, mis hermanos, aleluya. Pero, aleluya, Jeremías también se sintió cansado, mis hermanos, y aún dijo, aleluya, que se sentía cansado de hablarle al pueblo y solamente recibía afrenta. Por más que le hablaba, aleluya, solamente recibía afrenta del pueblo, aleluya. Aún su familia le había dado vuelta la espalda, mis hermanos, y había obtenido el odio de todos los que le hablaban, aleluya. Él, mis hermanos,
Jeremías, Dios lo llamó siendo un muchacho, mis hermanos, y su llamado fue un llamado lleno de sufrimiento, de dolor, de tristeza, mis hermanos. Él lloró mucho, se lo conocía como el profeta llorón. Él escribió el libro de Lamentaciones, el libro de Jeremías, mis hermanos, aleluya. Y Dios lo llamó desde antes de que estuviera en el vientre de su madre, Santo Rey de las Glorias. Y Dios, aleluya, le dijo, ¿no es cierto?, que debía hablar, aleluya, de la destrucción del pueblo de Israel. Y aleluya, hizo que todo el pueblo lo odiara por hablar la verdad, por hablar la palabra del Señor, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de las Glorias, porque muchas veces, aleluya, se van a levantar aún de tu propia familia, mis hermanos. Santo Rey de las Glorias, aún Jeremías, aleluya, Dios le dijo, no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte. Aún Jeremías, mis hermanos, sufrió tanto, mis hermanos, aleluya, porque tuvo que hablar la verdad, tuvo que hablar sobre la destrucción del pueblo, aleluya, y solamente buscó opositores, aleluya, solamente se le vinieron en contra de él, mis hermanos, odiándolo. Aún el sacerdote Pasur, mis hermanos, hizo que estuviera en un cepo, en una cisterna, aleluya. Aún Jeremías estuvo en la cárcel, mis hermanos, aleluya. Aún estuvo en una cisterna llena de laudos, llena de sufrimiento, llena de dolor, mis hermanos, aleluya. Pero Jehová no lo dejó solo, aleluya. Jehová no lo abandonó. Dios no te dejará solo en esos momentos de dolor, en esos momentos, mis hermanos, de sufrimiento, de dolor, porque muchas veces tenemos que pasar, aleluya, sufrimiento, dolor, angustia en nuestras vidas, aleluya. Dios no lo dejó solo, mis hermanos. Él, aleluya, Jeremías dijo, no hablaré más en su nombre, aleluya, ni hablaré más en su nombre, porque solamente he recibido afrenta, aleluya, del pueblo, pero hay en mí un fuego dentro de mí que arde, aleluya, aunque yo quiero negarlo, no puedo, porque es más fuerte que yo, mis hermanos, y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos querido renunciar? Aleluya. Jeremías también quiso renunciar, él dijo, no hablaré más en su nombre, ni me acordaré más de él, pero no pudo, mis hermanos, porque había un fuego dentro de él, dentro de su corazón que ardía, mis hermanos, que aún aunque quiso renunciar, no podía, aleluya, porque era más grande que él, mis hermanos, aleluya. No es hora de retroceder, es hora de avanzar, es hora de seguir adelante en este camino de salvación, mis hermanos. No es hora, aleluya, de mirar atrás, es hora de seguir adelante, porque Jehová es el que pelea por ti. Jehová, aleluya, no te dará más carga de la que puedas llevar. Jehová, aleluya, le dijo Jeremías, no temas delante de ellos, porque yo estoy para librarte. Y Dios hoy te dice que Él es el que está contigo, mis hermanos, que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer, mis hermanos. Aún, aleluya, Santo Rey de las Glorias, hay un largo camino que nos resta por delante. No es hora de retroceder, es hora de confiar en el Señor, que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer, porque esos desiertos no son, aleluya, para que mueras allí en ese desierto. Dios te va a fortalecer, te va a dar la victoria, mis hermanos, te va a glorificar en tu vida. Verás la mano de Dios, verás el poder de Dios obrando en tu vida, porque alabamos a un Dios grande, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, mis hermanos, aleluya. Y lo afligió, hizo tener hambre y lo sustentó con comida que ni tú ni tus padres conocían. Hizo que sus ropas no se envejecieran y que sus pies no se hincharan todos, aleluya. Este camino, mis hermanos, Dios fue fiel, mis hermanos, porque Él no puede negarse a sí mismo. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, pero este Dios
Dios grande, poderoso, no te fallará. Él estará contigo, mis hermanos, ayudándote, mis hermanos, a poder seguir adelante en este camino de salvación, porque no estás solo, mis hermanos. Él envió a su Hijo al mundo, mis hermanos, a morir en la cruz del Calvario por amor a ti, por amor a la humanidad, mis hermanos, aleluya. Así como estuvo Dios con el pueblo de Israel, estará contigo, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, porque muchas veces los desiertos son necesarios, mis hermanos, son necesarios porque Dios prueba lo que hay en nuestro corazón, si vamos a servir o no al Señor, si vamos a alabarle o no, en la prueba, en la dificultad, en la angustia, mis hermanos. Pero Dios, aleluya, no dejó al pueblo de Israel. Dios no te dejará, Dios no te desamparará hasta que acabe todas las obras que un día empezó en tus vidas. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos, mis hermanos, aleluya. Santo Rey de la Gloria, bendito y alabado sea el nombre del Señor, y te acordarás por todo el camino de donde te ha traído Jehová, aleluya. Santo Rey de la Gloria, porque Él nos aflige muchas veces, mis hermanos, para saber si vamos a guardar o no sus mandamientos, si vamos o no a buscarlos a Él, a su presencia, mis hermanos, si vamos a servirlo o no, mis hermanos, aleluya. Por eso debemos seguir adelante cada día, perseverando hasta el final, mis hermanos, porque Cristo viene pronto, mis hermanos, a buscar a su pueblo, su iglesia, aquellos que hacen su voluntad, mis hermanos, aleluya. No es hora de dormir, es hora de despertar de ese sueño, es hora de avivar el fuego que había en nosotros, aleluya, de avivar las obras, aleluya, avivar el fuego que se había apagado, mis hermanos. Es hora de seguir adelante confiando en el Señor, llenando nuestras vasijas del aceite, de la unción del Señor, como estas vírgenes, ¿no es cierto?, que fueron, aleluya, vírgenes prudentes, que se preocuparon de llenar sus vasijas de su aceite del Señor. Sigue perseverando, sigue marchando, sigue batallando, porque el que persevera hasta el final, ese será salvo, dice el Señor, aleluya. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor. Los invito a darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que usted ha traído, Señor, este día, Padre amado, aleluya, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de las bocas de Jehová vivirá el hombre. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe, nuestra confianza cada día. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos, a buscarte a ti, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, Padre amado. Mi Cristo de la Gloria, ayúdanos a hacer tu voluntad, aleluya, Padre, cada día en nuestras vidas, Señor. Bendice tu palabra, mi Cristo de la Gloria, en esta tarde. Bendice tu iglesia, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este camino. Dale fuerza al cansado, aumenta nuestra fe, nuestra confianza, mi Cristo de la Gloria, Padre amado. Sana al enfermo, liberta al cautivo, porque para ti no es nada imposible. Gracias porque tu fidelidad es grande, es incomparable, Padre, es inigualable, Señor, Padre amado. Y así como estuviste con el pueblo de Israel, estás con nosotros en los desiertos, Señor. No nos deja, no nos desampara, mi Cristo de la Gloria. Gracias porque tú eres fiel, Padre amado, porque podemos confiar en usted, mi Cristo de la Gloria. Bendice tu palabra en este día, en cada vida, en cada corazón. Te lo clamo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga.